Bueno, Egunon, buenos días. Vamos a comenzar con la presentación de los resultados del 7º económetro. Como ya sabéis, desde diciembre de 2014, el Colegio de Economistas realiza una encuesta entre sus colegiados sobre cuestiones relacionadas de una u otra manera con la economía, que es precisamente el campo que los colegiados más conocen. La primera edición del económetro fue en diciembre de 2014 y en esta ocasión, como es una encuesta semestral, en esta ocasión presentamos los resultados de la 7ª edición. La encuesta se ha realizado entre el 21 de noviembre y el 13 de diciembre de 2017, es decir, antes de las elecciones catalanas. Como hay alguna pregunta dentro de la encuesta que se refiere a Cataluña, pues tened en cuenta cuándo ha sido el momento en que se realiza la encuesta. En esta ocasión han contestado a la encuesta 587 personas, que suponen aproximadamente el 12% del colectivo. Estos 587 personas, el 59% eran residentes en Vizcaya, el 13% en Álava y el 28% en Guipúzcoa. Si tenemos en cuenta el peso de cada uno de los territorios en el colectivo de economistas, sabemos que el 14% son alaveses, el 63% vizcaínos y el 23% guipuzcoano. Por lo tanto, podemos decir que los economistas guipuzcoanos están ligeramente sobrerepresentados en la muestra y, por el contrario, alaveses y especialmente vizcaínos estarían infrarrepresentados. De las personas que han respondido a la encuesta, el 36% son mujeres y el resto, el 64% son hombres. De nuevo, si nos fijamos en el colectivo, el 39% del colectivo son mujeres. Por lo tanto, estarían infrarrepresentadas en la muestra, 36 frente al 39%. Si nos fijamos en la edad de las personas encuestadas, el grupo de edad que mayor peso tiene en el colectivo es el comprendido entre 45 y 60 años. El 53% de las personas encuestadas están en ese grupo de edad. Los más jóvenes suponen el 10%, el colectivo entre 30 y 45 años supone el 25%, y los mayores de 60 años el 12% restante. Finalmente, si nos fijamos en el ámbito profesional de las personas encuestadas, la mayoría, de nuevo, como en ediciones anteriores, son activos por cuenta ajena, bien en el sector privado, bien en el sector público. 47% en el sector privado, 10% en el sector público. Y el resto se dividiría 27% activos por cuenta propia, 9% desempleados y 7% jubilados. Como he dicho, la encuesta se pasó entre los días 13 de noviembre y 21 de diciembre y, como en ocasiones anteriores, se utilizaron dos métodos para pasar la encuesta. Un cuestionario vía web, que se mandó por email a todos los colegiados y además estaba colgado en la página web del colegio, y luego un cuestionario en papel de forma presencial en las 3 sedes colegiales. Esto con respecto al perfil de la encuesta. Los resultados a la encuesta va a comentarlos Joseba Barandiara. Cambiamos. Vale, egunon, egunon eta, urte berri on. Ekonometroak badakizu bi zati dauzkala, bat da 6 errepikatzen diren galderak eta beste batzuk aldatzen dijoazenak. Orduan hasiko gea errepikatzen diren galderekin. Está la parte recurrente del económetro, que como sabéis tiene 2 bloques. Una de las preguntas que se repiten cada 6 meses y otras que llamamos no recurrentes, que son un poco más ligadas a la actualidad, ¿no? En la parte de coyuntura, la percepción de los economistas sobre su situación personal
bueno, pues tiene una respuesta mayoritaria de mantenimiento, no es lo que nos pasaría generalmente si nos dijeran qué tal nos van las cosas. 2/3 de los encuestados ven que su situación es similar, pero el número de economistas cuya situación ha mejorado duplica al número de economistas cuya situación ha empeorado, ¿vale? Entonces, consideramos que estamos en una fase de crecimiento económico en la cual a los economistas las cosas les van bien, porque el saldo neto de esas respuestas, digamos, sería positivo y además los que son optimistas respecto de su situación son el doble que los que no lo son, ¿vale? Respecto a la pregunta sobre situación económica del País Vasco, de la comunidad autónoma del País Vasco, pues el resultado es similar, ¿no? La percepción es buena, porque más del 90% considera que la situación económica es igual o mejor de lo que venía siendo, ¿no? Entonces, ha mejorado según 2/3 de los encuestados, lo que es una proporción bastante importante, y además el 50% de los encuestados considera que la situación económica va a mejorar en los próximos 6 meses. Beraz, hemen ere, emaitza baikorrak, bai ekonomilarien euren egoerari buruz, bai eta autonomia erkidegorako aurreikusten diren joerei buruz ere. Gai errepikak horretan badira beste bi galdera, bata langabeziari buruz eta bestea aurrezkiari buruz. Langabeziari buruz esan 10-tik 6 espero duela langabezia gutxitzea, beraz hau oso datu positiboa da, eta gainera ezagutzen ditugun datuekin bat datorrena, ez da? Casi el 60% de los encuestados opina que el desempleo va a bajar en los próximos 6 meses. Aquí, por resaltar algo, es un poco menos optimista el dato en Vizcaya, donde también los datos de paro pues son un poco peores, ¿no? Y respecto al ahorro, que es otro de los temas recurrentes en esta encuesta, pues el 60% de los economistas creen que con seguridad o probabilidad van a ahorrar. Por tanto, digamos que la situación económica del colectivo de colegiados se puede considerar razonablemente buena. Azkenik, lehiakortasunean eragiten duten faktorei buruzko galdera errepikakor hori daukagu, hor faktore ezberdinak zerrendatzen dira eta lehiakortasunerako garrantzitsuenak zeintzuk diren galdetzen. En los factores que influyen en la competitividad, que son siempre los mismos, lo que se les pide a los colegiados es ordenarlos por prioridad, de más importante al tercero de mayor importancia. Entonces, la inversión en I+D+I ocupa el primer puesto con un 21,3% de los encuestados que opinan que es el factor más importante de competitividad, ¿no? Yo aquí resaltaría, bueno, por ejemplo, el tema de la presión fiscal, que ha estado bastante en boga últimamente, pues con la reforma fiscal del impuesto de sociedades, etcétera. O sea, aparece ahí, es el cuarto factor más importante según los encuestados y casi un 17% de los encuestados lo han puesto como el tercer factor en importancia, ¿no? Por tanto, podríamos decir que es un factor que importa, pero no es de los principales, donde aparecen la inversión en I+D+I, los costes salariales o la formación por delante de este factor fiscal. Entrando en la parte de cuestiones no recurrentes, bueno, lehenengo eta behin, eta hau ekonomisten elkargoak lehendakaritzari ere pasatako seinale baten ari da, galdetu dugu hezkuntza finantzaren garrantziari buruz. Pentsatzen dugu finantzaen gaineko ezagutza eta hezkuntza handitu behar dela, eta ona litzatekela DBH-en edo bestelako hezkuntza mailetan lan hau jorratzea. Hola, orokorrean esan da finantza hezkuntza oso zabala zenez, ekonomilariei galdetu zaie gai zehatzak zerrendatu ditzaten, ez? Garrantziaren arabera zein arlotan uste duten jarri behar dela azpimarra. El colegio, bueno, ya trasladó en su momento al gobierno vasco pues su preocupación por la necesidad de incrementar la educación financiera y en ese sentido, aunque todos podamos estar, digamos, a favor de eso, hemos tratado de ir un paso más allá, pues de alguna manera pidiendo a los colegiados que nos dijeran qué aspectos de la educación financiera consideraban más importantes de cara pues, a que se impartieran en las aulas pues de eso o del nivel que sea, ¿no? Entonces, entre las respuestas yo destacaría básicamente que hay dos aspectos que han sido los más apoyados como
aquellos aspectos que habría que trabajar más, digamos, en las aulas de cara a la educación financiera de la sociedad en general, no solo de los alumnos, y es en dos ámbitos, ¿no? Por un lado, el de los productos financieros y, por otro lado, la razón de ser de los impuestos. Dos temas bastante diferentes, pero que 2/3 de los colegiados han considerado como temas que realmente es importante que la ciudadanía conozca. En tercer lugar, están los aspectos éticos de las finanzas, con un poco menos de colegiados que lo consideran prioritario, pero casi llega al 50%, por tanto también el aspecto ético del tema financiero se considera importante. Y ya con menos importancia percibida por parte de los economistas estaría el autoemprendizaje, los tipos de interés o las facturas y nóminas, donde hay entre un 30 y un 40% de colegiados que sí lo consideran muy prioritario, y ya con menos prioridad percibida por parte de los colegiados encuestados, pues estaría el tema del funcionamiento del sistema financiero europeo, español, o el sistema macroeconómico en general. Es decir, nik esango nuke hemen adierazten duena da, jendeak bi kezka nagusi dituela, batetik finantza produktuen gaineko ezagutza, eduki ditugun esperientzien ondoren, seguru asko, eta bestalde zergatiaren ulertzea, ez da? Hau da, zertarako nahi ditugun zergak, nola batzen diren eta zergatik diren garrantzitsuak. Eta gero, hirugarren maila batean, ikuspuntu etikoena. Otra de las preguntas no recurrentes en esta oleada era sobre el futuro de Europa. Un poco, bueno, siguiendo alguna cita que había dado el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, donde decía Europa, tal y como está ahora, digamos, no vale, ¿no? Se necesita o más Europa o menos Europa. Y sobre eso se les ha preguntado a los economistas qué opinaban al respecto, y bueno, pues claramente seguimos siendo bastante proeuropeístas, ¿no? A pesar de todo lo sucedido estos últimos años, pues se observa que el 80% prácticamente de los economistas consideran que es necesaria más integración, y además a nivel fiscal, ¿no? Hay bastante diferencia de casi 15 puntos respecto de la necesidad de una mayor integración política. Es decir, aquí lo que de alguna manera se está planteando por parte de los economistas es que es más importante, o a lo mejor más viable, ¿no?, tratar de avanzar en la armonización fiscal, y es menos importante, o no hay tanta gente que ponga el acento sobre la necesidad de esa integración política, ¿no?, para la cual pues tampoco corren tal vez los mejores tiempos. Beste gai bat, ikutu dena oraingo inkesta honetan Kataluniarena da. Hemen nahiko, niretzako hitza nahiko harrigarriak izan diren emaitzak ditugu. Inkestatuen erdiak gutxi gora bera uste du Kataluniako egoerak kalte egiten diola autonomia erkidegoari, baina alor politikoan. Es decir, en la encuesta sobre Cataluña, los economistas, yo resaltaría que el mayor efecto, donde hay una mayor unanimidad, porque unanimidad tampoco, porque ahí es un 51% de los encuestados, consideran que el tema catalán en lo que más afecta al País Vasco es en el plano político, ¿no? Y la afecta negativamente según estos encuestados, mientras que en el plano comercial o en el plano financiero, vamos a decir, en los ámbitos más económicos, pues es menor quienes opinan eso, y de hecho el 40% opina que no afecta el tema catalán, ¿no? En el plano comercial sí son más los que opinan que la situación de Cataluña perjudica, serían un 33%, mientras que en el plano financiero ese otro tercio opina que incluso favorece a la comunidad autónoma vasca la situación de Cataluña, ¿no? Sea pues por desvío de inversiones, por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, como veis, yo aquí resaltaría un poco la preponderancia del tema político, ¿no? No tanto económico, sino la percepción de los colegiados de que el tema catalán, donde realmente importa o donde realmente afecta, es en el plano político. Eta bukatzeko, beste galdera bat egin da ekonomisten artean, eta honek zerikusia dauka genero ezberdintasunei buruz. El colegio tiene una comunidad de género y está bastante sensibilizado con el seguimiento de
de este tema. Entonces, se ha planteado a los economistas, pues bueno, si en su actividad laboral, su entorno profesional, vamos a decir, si perciben diferencias o situaciones de discriminación que afecten a la mujer, ¿no? En ese sentido, o sea, recordar dos cosas, una que nos ha dicho Merche, que es las encuestadas son el 36% de la muestra, ¿no? Hay 2/3 de los encuestados son hombres. Y bueno, nos ha llamado bastante la atención el hecho de que mirando el resultado global de la encuesta no aparece que haya mucha discriminación en el ámbito laboral. Yo eso creo que lo podríamos decir de esa manera, o aunque hemos pedido a los encuestados que detallen un poco más en qué ámbitos se percibe esa discriminación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del acceso a la formación, pues prácticamente un 60% opina que afecta en muy poca medida el tema de género a ese posible acceso a la formación, ¿no? Los ámbitos en los cuales hay más impacto del tema de género sería el de la promoción profesional y el de la conciliación laboral y personal, donde casi un 40% de los encuestados opinan que en mayor o en bastante medida el tema de género afecta. En cualquier caso, y aunque no está aquí en la presentación, sí os remito al conjunto de los resultados y cuando miramos estos resultados diferenciando por género, es decir, qué han respondido los hombres y qué han respondido las mujeres, pues ahí ya sí que se observa una diferencia bastante importante. Es decir, que en el ámbito salarial, por ejemplo, pues casi más del 40% de las mujeres opinan que sí afecta en mayor o en bastante medida el tema del género a su vamos a decir, a su escala salarial, ¿no? Mientras que en el caso de los hombres pues es prácticamente la mitad quienes opinan eso. Por tanto, podríamos decir que hay una percepción bastante diferente, según el género, sobre la importancia o el impacto de la variable género pues en el ámbito profesional de los economistas. No sé, Merche, si quieres añadir algo o... No sé exactamente. Pero, bueno, más o menos, esan genezake, generoaren kontuan, emaitza orokorra ez dela txarra, ez duela ezberdintasuna handi bat islatzen emakume eta gizonezkoen artean, baina erantzunak ezberdintzen ditugunean gizonek emandakoak eta emakumeek emandakoak, desenteko aldea agertzen dela, ez? Eta batez ere, bueno, soldaten gaian, promozio profesionalaren gaian, eta famili konziliazioaren arloan. Ez horren beste, esate baterako, beste arlo batzutan, esango nuke, hezkuntzan, ez? Y, grosso modo, pues estas serían las principales conclusiones. No sé si tenéis alguna pregunta o, bueno, como sabéis, todos los informes siempre se cuelgan en la web, están a vuestra disposición y vosotros diréis. Sí, por favor. En cuanto a la enseñanza financiera que se introduce en la enseñanza obligatoria, a mí me gustaría saber si desde el colegio ha habido alguna iniciativa, si ha habido algún contacto con el Departamento de Educación, pues no sé, para promover esta iniciativa, si se piensa hacer, y también qué papel tendrían los economistas. Los economistas serían profesores, serían... ¿harían contenidos? ¿Tendrían alguna labor o no? Bueno, el colegio ha tenido ese contacto, vamos a decir, a nivel de Landakaritza, y hay alguna comunidad de trabajo del propio colegio pues que está también estudiando qué tipo de materias o qué tipo de ámbitos serían los más interesantes para ser estudiados, ¿no? Con la Consejería de Educación, hasta donde yo sé, no ha habido contacto de ningún tipo, pero sí que la recepción de la propuesta o de la sugerencia fue buena y hay un cierto reconocimiento pues, de que es una necesidad, ¿no? También es verdad que, bueno, por eventos previos que ha habido, en cierta medida es bastante obvio. Lo que nosotros hemos querido ver aquí es si, cuando hablamos de educación financiera, es un campo bastante amplio. Y aquí pues eran sobre todo los dos que os he comentado, los que se percibían como muy necesarios, ¿no? Y que no tienen mucho que ver uno con el otro, ¿no? Está por una parte el tema de los productos financieros, pues porque puede haber habido gente que ha echado de menos el tener un mayor conocimiento de los mismos, y eso
parece bastante obvio, pero simultáneamente el tema de los impuestos, ¿no? Y es verdad que cuando abrimos los resultados por sector público, normalmente la gente que trabaja en el sector público es la más concienciada sobre la importancia de los impuestos, lo cual no nos sorprende, pero realmente, viendo el conjunto de la muestra, sí se observa que pues es necesario, o se considera necesario, o sea, hacer cierta pedagogía sobre el porqué de los impuestos, ¿no? De dónde viene el dinero que se recauda, dónde se gasta, por qué, etcétera, ¿no? Entonces, sobre esos dos ámbitos, lógicamente, los economistas algo tendrán que decir, pero entiendo, bueno, el formato final que se quiera dar a ese tipo de formación puede ser a través de los docentes de la propia red educativa o a través de los economistas. Es verdad que este tema, ya lo comentamos hace un par de ediciones, yo creo, o sea, ya es parte de la encuesta PISA también, ¿no? Entonces ahí eso permite hacer comparativas respecto del conocimiento financiero relativo de los alumnos vascos con otros alumnos y, bueno, está claro que es un tema que preocupa y supongo que ocupa. Bueno, también dentro de la red educativa ya existen economistas en los centros. De hecho, en bachiller hay 2 asignaturas de sí, economía de la empresa y economía general, o sea, y están dadas por economistas. ¿Y por qué el acceso a la financiación ha dejado de ser un factor preocupante primordial? ¿Se ha visto mucho? Pues no es nuevo de esta oleada, también en la oleada anterior se observaba. Bueno, yo creo que puede ser un tema comparativo o relativo, es decir, de hace unos años donde claramente el tema de la financiación era una cosa que preocupaba a todo el colectivo, diría, pero a gran parte del colectivo, y era una preocupación general en las empresas. Tampoco se nos oculta que hoy no es esa la situación, ¿no? Entonces, bueno, si se ha normalizado de alguna manera, habría que ver si a futuro, si cambia la política monetaria del Banco Central y las condiciones monetarias dejan de ser tan laxas como, al menos a nivel macroeconómico, son, pues tal vez puede que remonte, ¿no? en la lista de preocupaciones, pero actualmente es verdad que, ya te digo que hace ya 6 meses también fue así. Ha perdido importancia. Sí, pero yo quería preguntaros, en la encuesta decís que la recuperación no se ha notado en la situación personal de los economistas. Yo diría que como en casi todo el mundo, pero bueno, que el mundo tiene vosotras. Y sobre todo, a cuenta de esto, de que la recuperación no se nota en los bolsillos, efectivamente, si es el momento de subir los salarios, de apostar por una buena subida de los salarios. Vale, bueno, yo primero te diría, a ver, el 2/3 del colectivo dice que su situación no ha variado, pero también es verdad que cuando hacemos este tipo de encuestas respecto a hace 6 meses, si tu situación ha estado muy mal, ha mejorado en algún momento y luego se mantiene, tú dices que no ha variado, ¿no? Digamos, sigue siendo la que era, que no tiene por qué ser mala, ¿no? Sino que simplemente no se perciben cambios. Y con todo, hay el doble de economistas que perciben que su situación es mejor que los que perciben lo contrario. Por tanto, yo diría que la situación sí ha mejorado. Aquí es verdad que la gran mayoría percibe una estabilidad, pero yo tampoco dejaría de recalcar que son el doble los que opinan que la situación ha mejorado. Y no unanimidad, pero bueno, la gran mayoría también opina que el empleo va a bajar, que van a tener capacidad de ahorro. Por tanto, yo creo que estamos hablando de una muestra que son economistas colegiados y no necesariamente reflejan la situación económica del conjunto de los trabajadores, ¿vale? O sea, yo no sé ahora cómo andamos entre los datos de paro, pero bueno, yo creo que solemos andar un poco por debajo de lo que es el paro general, ¿vale? Y dicho eso, bueno, yo ya no me atrevo de aquí saltar al tema de los salarios, aunque es verdad que es un tema que ya es bastante recurrente y en bastantes foros ha salido ya. Y de hecho, bueno, el tema de los costes salariales, si lo ves, está todavía como segundo entre las preocupaciones o entre los factores de competitividad, ¿no? Por tanto, hablar de subidas generalizadas de salarios como una manera de impulsar la demanda sin más podría ser contraproducente, ¿no? Si el tema salarial preocupa como factor de competitividad, pero bueno, no es menos cierto que es un tema que ya está sobre la mesa, pues a bastantes niveles, ¿no? Ni bat euskaraz, aipatu duzu
kazetarien erdiek Kataluniako egoerari buruz ez dutela eragin negatiboa arlo politikoan, ez aldiz arlo ekonomikoan. Zergatik jakin daiteke eragin negatibo hori? Bueno, a ver, eragin erlatiboa negatiboa neurtu nahi degunean, pixka zehaztera jo dugunean, guretzako harrigarri xamarra izan da, edo akaso ez, kontutan izan hau, hauteskundeen aurreko inkesta bat dela, ez? Eta hala ere ordurako, ekonomisten gehiengoak uste du, arlo politikoan duela batipat eragina, ez? Eta hori izan liteke, indar berzentralizatzaileak pizten direlako, edo, adibidez, geure estatusaren gaineko zalantzak edo debatea edo dena delakoa. Esan dezakegu, ez daukala zuzenean ekonomiarekin zerikusirik. Aldiz, beste bi alorretan, nolabait ere, ekonomikoagoak diren alorretan, ikusi ditugu, hainbat enpresek euren egoitzak Kataluniatik atera dutela. Pentsatzekoa da, zenbait kasutan, kaso euren eskariak ere bera egingo zuela, ez? Demagun bazuk botilak edo kortxoak saltzen badizkiozu, kaba egiten duen enpresa bati, horrek zuri egiten dizula. Alor hori, komertziala esate baterako, eren batek pentsatzen du dela kaltegarria. Eren batek bakarrik, bi erenek pentsatzen dute edo ez duela jola edo are mesede egiten dizula, ez? Akaso, Kataluniako enpresei egiten etzaien eskari hori, ingo zaie euskal enpresei, ez? Hori izango litzateke. Baina nagusiki, niretzat azpimarragarriena da hori, alor politikoaren nagusitasuna, eta alor finantzieroan, atzerriko inbertsioen erakarpenarekin eduki dezake eragina, badago baita ere Kataluniako egoerak Espainiako arrisku sariari ere eragiten dio, eta horrek zeharka Euskal Autonomia Erkidegoaren edo Nafarroaren finantziazioa eraginari ere eragin diezaioke, ez? Baina kontua da, bi alorroiek baino politikoa azpimarratzen dela gehiago, eta nolabait ere ez duel horrek kokatuko luke arazoa ez horren beste alor ekonomikoan, baizik eta zuzen ere politikoan, ez? Este galderarik edo. Perdón, en relación con la situación en Cataluña, no es al principio, igual, espero que no haya salido el tema, me sorprende que en el plano financiero los economistas consideran que lo que ha ocurrido en Cataluña, o está ocurriendo, nos favorece a nosotros financieramente hablando. ¿En qué sentido se puede entender esto? Bueno, un tercio de los encuestados puede opinar que la situación catalana financieramente, aquí entiendo yo que se refiere a situaciones como, por ejemplo, o sedes de empresas que se muevan o inversión extranjera directa que se pueda dirigir a ti en vez de a Cataluña, ¿no? Es decir, está claro que cualquier shock o situación de esas características tiene gente a la que puede perjudicar, o no, le ponía ahora el ejemplo aquí a tu compañero, pues el que venda botellas o corchos a empresas de cava, pues a lo mejor su demanda puede reducirse en el ámbito comercial, y en el ámbito financiero, pues a través de la prima de riesgo española, por ejemplo, pues el posible impacto negativo está claro, ¿no? Pero bueno, si un tercio considera que le favorece, interpreto que es por ese tipo de circunstancias, o bien de empresas cuya sede se mueva, por ejemplo, aquí, o inversiones productivas que se puedan acabar desviando, ¿no? Como consecuencia de la situación de Cataluña, y planes de inversión que fueran a producirse a lo mejor en Cataluña, pues acaban produciéndose en otro lado. En cualquier caso, para mí lo más reseñable es la preponderancia del asunto político de cara a la hora de valorar la situación con Cataluña. En los otros dos aspectos, los que la mayoría dicen que no afecta. Sí, o sea, el 40% de todos los encuestados, que son lo que más prevalece, es que o no afecta ni en el ámbito financiero ni en el ámbito comercial, ¿no? O sea, que puede haber sectores concretos en los que sí tenga importancia, pero que a nivel general, digamos, parece que no se considera tan importante. Ez dakit beste galderarik espaldin badago, eskerrik asko, y bueno, si dentro de 6 meses, a ver si nos vemos por aquí de nuevo. Gracias.